Bueno, yo lo que quiero es que Dios abra nuestros ojos. Vamos a ir directamente a lo que es la palabra. Como les dije, vamos a estar analizando el capítulo 6, desde el verso 8 hasta el 23. Vamos rápidamente porque tampoco no quiero tomarles su tiempo demasiado y sé que pues tienen muchas cosas que hacer. Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. ¿Quién era el varón de Dios? El profeta Eliseo. ¿Ok? El varón de Dios, verso 9, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Recuerden, como el rey de Siria tenía guerra contra el rey contra Israel, entonces fue y puso hombres, ¿no? Hombres de su ejército en dos diferentes lugares, en tal y tal lugar. ¿Okay? Entonces el varón de Dios, como tiene esa comunicación con el Señor, Dios le revela y le dice, entonces le manda a dar una advertencia. A veces tenemos personas que nos dicen: oh, mira, Dios me dijo que no hagas esto, que no hagas el otro, e ignoramos ese mensaje. Pero a través de esta palabra vamos a entender que cuando viene ese varón de Dios, esa mujer de Dios que nos trae esa palabra, ¿verdad? Uno siempre tiene que pedir dirección a Dios de que nos revele. Por eso tenemos que aprender a tener esa comunicación con Dios, de que ese mensaje, esa palabra es de parte de Dios para nosotros, ¿ok? Entonces el varón, repitiendo el verso 9, dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Cuando dice una y otra vez, quiere decir que Eliseo, ¿sí?, le comunicaba constantemente, porque como el rey de Siria dijo en tal y tal lugar, entonces mandaba hombres por allí. Entonces Eliseo le comunicaba al rey de Israel y él mandaba entonces protección, su ejército, ¿no?, a ese otro tal lugar. Cuando dice una y otra vez, quiere decir que por repetidas veces en distintos lugares sucedía esto, y eso le llamó la atención al rey de Siria. Dice en el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Cómo es posible? Entonces, como les decía hace un momento, a veces tenemos enemigos, pero si nosotros estamos en esa constante comunicación con Dios, o si nosotros no tenemos todavía esa comunión directa con Dios, de tal manera que aprendemos a escuchar su voz, entonces hay estos varones de Dios que nos guían, que nos dicen por aquí no, por acá sí. Dios dijo que sí, Dios dijo que no. ¿Ok? Entonces en el verso 11 dice: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo una pregunta: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, él dijo, asumió, ¿no? Para que ellos sepan, eso quiere decir que aquí hay un infiltrado. Aquí hay alguien de nuestro ejército que está yendo al ejército al rey de Israel a informarle dónde vamos a estar nosotros. ¿Sí? Entonces en el verso dice 12, perdón. Entonces uno de los siervos dijo: no, miren que ese no está con N mayúscula, o sea, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Interesante, ¿verdad? Cómo Eliseo podía saber lo que el rey de Siria estaba tramando contra Israel, ¿sí? Solo Dios puede revelar esto. Entonces, ¿cómo Dios revelaba esto a Eliseo? ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la parte que tenemos que aprender a tener oídos abiertos, perdón,
y nuestros ojos espirituales abiertos. Y es el deseo en este mensaje, ¿sí? Ok, entonces el verso 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. O sea, ¿cómo se dice? A prenderlo. Bueno, ustedes me están entendiendo, ¿no? Como a tomarlo cautivo, ¿no? A prenderlo, que el ejército de él, la gente de él vaya y como sabe que está en tal sitio, lo detengan, le prohíban que él pueda pues tener esa comunicación con el rey de Israel. Ok, entonces verso 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, o sea, le dijeron al rey de Siria dónde estaba el profeta Eliseo. He aquí que él está en Dotán, el lugar donde se encontraba. Verso 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Recuerden que les dije que el criado de Eliseo se llama Jesse, uno de los personajes que íbamos a estar viendo. Entonces dice el verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este es Jesse. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. O sea, él vio, oh my God, nos van a atacar. El ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, o sea, Jesse le dice a Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, él estaba aterrado. ¿Qué pasa cuando nosotros, voy a hacer un punto aquí de referencia, qué pasa cuando nosotros no conocemos, pues no sabemos qué es lo que Dios realmente quiere hacer en cada situación que se nos presenta? Les decía, a veces hay personas, conflictos, matrimonios difíciles, entonces, pero no tenemos esa comunión con Dios, ni el uno ni el otro. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos cómo vamos a actuar. Pero miren lo que le dice Eliseo. Entonces, Jesse, que es este personaje que servía a Eliseo, él pues, al ver un ejército armado que está ahí, que ha sitiado la ciudad, entonces tiene que haber sido un ejército grande. Porque para tener sitiada la ciudad, pues imagínense, solo imagínense, ¿ok? Él por eso exclama de esa manera, cuando él se despierta y ve todo esto, entonces dice, ah, Señor mío, ¿qué haremos? En el verso 16, Eliseo le dice, él le dijo, no tengas miedo, ¿ok? Escucha, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ok, yo quiero aquí hacer ese énfasis porque en algún momento Dios me reveló esta palabra a mi vida, donde la situación era difícil, donde yo no veía cómo se podía resolver esta situación. Y Dios a través de esta palabra me permitió entender y conocer que si yo estaba con Él, que si yo entregaba mis situaciones a Él, que si yo me despojaba de todo lo que me traía cargada, que si yo ponía mi confianza en Él, que si yo dejaba de preocuparme y ocuparme en sus asuntos, ¿verdad? Él me mostraría cuál era el ejército, escuchen esto, el ejército que yo tenía a mi favor, ¿sí? Para esta situación, para resolver esta situación, y yo no lo estaba viendo. Entonces, ¿qué les digo en este momento? Cada uno de ustedes
Porque así como Dios nos dio una porción como un grano de mostaza, ¿verdad? A cada uno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un ejército de ángeles que nos guardan, que nos cuidan. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos. Tampoco es que vamos a andar descuidados, no, pero o sea, tenemos que ocuparnos es en conocer su palabra, en lo que dice su palabra, en cómo caminar de acuerdo a su palabra, en cómo actuar y proceder con los demás de acuerdo a su palabra. Entonces, Él me reveló esto y me lo mostró, y es el deseo que yo tengo que ocurra en cada uno de ustedes, que ustedes puedan ver a través de esa difícil situación, como sucedía aquí, como Jessie se asustó. Dios mío, ¿qué hacemos? Sí, porque a veces uno dice, oh, no sé cómo voy a resolver esta situación, o me van a quitar la casa, pero entonces tratamos de ocuparnos nosotros mismos. Entonces regresemos a la palabra, y el verso 16 dijo Eliseo. Él le dijo, no tengas miedo. Así que grábate eso tú en este momento. No tengas miedo, porque más son los que están con ustedes que los que están con ellos. ¿Con quiénes? Con los que te quieren hacer daño. ¿Con quiénes? Con los que están planeando hacer algo en contra de ti. ¿Con quiénes? Con los que no te aceptan como tú eres. ¿Con quiénes? Con ellos, con todos aquellos que están en contra de actuar de una manera correcta, con todos aquellos que están haciendo oposición a lo que tú quieres. Así que no tengas miedo, ¿ok? Porque más son los que están contigo que los que están con ellos. Grábate ese. Verso 16, Segunda de Reyes, capítulo 6. 17. Y oró Eliseo. Otro punto. ¿Cómo podemos tener esas revelaciones? Que Dios se comunique, que Dios nos revele a través de su palabra y sentir que es Dios hablándonos directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra situación. Orando, ¿sí? Entonces miren, y oró Eliseo y dijo. Entonces en esta oración, en esta comunicación, en esta intimidad de Eliseo con Dios, él da un paso que es orar, ¿no? Y ahí viene un ruego y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? Los ojos de Jessie. Porque él tenía miedo. Entonces yo le pido a Dios en este momento que te permita a ti abrir tus ojos espirituales. Ese es mi clamor. Yo le pido al Señor que pueda abrir tus ojos espirituales. Yo digo, Dios mío, porque hay tantas personas que no pueden, que no logran ver realmente la salida a esto y la salida, porque están nuestros ojos espirituales cerrados. Entonces yo le pido a Dios, así como Eliseo oró y le pidió en un ruego que abriera los ojos de Jessie, para que él pudiera ver ese ejército que estaban detrás de Eliseo. Otro punto muy importante, no detrás de Jessie, detrás de Eliseo, de esa persona que tiene esa comunión con Dios, de esa persona que está dedicada a las cosas de Dios, ¿sí? De esa persona que busca el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios tiene un ejército para cada uno de ellos. Si nosotros no estamos en esa búsqueda, en esa comunión, ni buscando el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué creen? Este es el mejor momento, esta es nuestra mejor oportunidad para comenzar a hacerlo, para comenzar a entrar en esa búsqueda. Por eso les digo, vamos, atrévanse a fortalecer su vida espiritual, porque esa es la que nos va a ayudar a ¿qué cosa? A poder sobrellevar cada situación. Porque la palabra de Dios, como les decía el día de ayer, a través de Jesucristo es esa agua, es esa fuente que no nos va a dar esa sed. Puede haber una situación difícil, pero mientras tengamos a Cristo en nuestras vidas, todo va a ser posible resolverse. No de pronto inmediatamente, o quizás sí, es depende como Dios vea tu conexión con Él, no sé. Tienes que experimentarlo, tú tienes que experimentarlo.
Ok, continuemos. Entonces dice en el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno, escuchen, lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor, como les decía, de Eliseo. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Tú tienes que convertirte en ese Eliseo, en esa persona que se da para los demás, en esa persona que quiere el bien de los demás, en esa persona que quiere el bienestar de sus hijos, en esa persona que quiere tener ese hogar excelente, agradable a los ojos de Dios, no para figurar, no ser agradable ante los ojos de Dios. Y Dios te permitirá ver el ejército que tú tienes detrás de ti. Así que atrévete a ser ese Eliseo. Verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. O sea, ¿quién? Al ejército contrario, ¿verdad? Y los hirió con ceguera. Ahora dice, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Sí se dan cuenta? Dios concede nuestras peticiones. Y Eliseo no lo estaba haciendo por maldad, ya lo vamos a ver en unos versos más adelante. Eliseo lo estaba haciendo de esta manera. Pero lo que quiero recalcar aquí es que primero oró Eliseo y le pidió que abriera los ojos de Jesse, y Dios se lo concedió. Segundo, Eliseo oró para que les diera ceguera al ejército contrario, y Dios se lo concedió. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para que Dios conceda tus peticiones? Punto importante, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Dios pueda conceder nuestras peticiones? Señor, quiero que mi matrimonio se arregle. Ok, perfecto. Pero, ¿qué estamos haciendo? Señor, quiero que mi hijo sea de tal manera. Ok, ¿y qué estamos haciendo nosotros con ese hijo? Ok, etcétera, 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 etcétera. No sé. Entonces, Dios concedía las peticiones de Eliseo. ¿Eliseo era quién? El varón de Dios. Tú, caballero, ¿eres el varón de Dios? O sea, agradable a los ojos de Dios. ¿Tus comportamientos son los correctos? No, todos nos equivocamos. Entonces, pero cuando entendemos y nos damos cuenta, reflexionamos, si herimos a alguien, pidamos perdón. Si nos hieren, perdonemos. Entonces, todas esas cosas nos van depurando, limpiando y nos van haciendo cada día más agradables ante los ojos de nuestro Señor. ¿Ok? Estábamos en el verso 19. Entonces dice, el 18. Y el 19 dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino. O sea, a los sirios, ¿no? A los del ejército de Sirio. Dijo, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y miren otra vez. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y se hallaban en medio de Samaria. Verso 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. O sea que miren aquí este verso, el 21. Cuando el rey de Israel, o sea, el ejército contra el que el rey de Siria tenía guerra, al ver a todo el ejército contrario ahí, que no fue el que lo llevó hasta allí, sino que Eliseo, a través de oraciones, pidiéndole a Dios, cierra sus ojos y él los guió hasta acá. Ok, este es al hombre que buscas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se los puso, como se dice, en bandeja de plata, como dicen por ahí. Entonces el rey de Israel declara esto: los mataré, padre mío. Entonces el verso 22 dice, él le respondió, no los mates.
y le hizo la pregunta: ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque él no fue el que los llevó hasta ahí. Entonces, él fue simplemente espectador de cómo sucedían las cosas, el rey de Israel. Entonces Eliseo le hace esta pregunta, ¿no? ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Verso 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, o sea, al rey de Siria. Y miren qué cosa más interesante. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Lo vamos a leer. El último verso, 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más, pongan atención a esto, nunca más, tú quieres que nunca más esa situación venga a ti, tú quieres que nunca más ese problema vuelva a ti. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Okay. ¿Quién es Siria en tu vida en este momento? ¿Quién es que tiene esa situación contigo? ¿Quién es que tiene guerra contigo? ¿Quién te quiere hacer el mal? No, ¿ok? Tú órale a Dios, comienza a entrar en esa comunión con Dios. Comienza a entrar en esa relación con Dios, para que Él te pueda guiar, para que Él te pueda enseñar, para que Él te diga por aquí sí, por allá no, espera, espera, espera. Eso es lo que nos desespera, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos hace: espera, espera, o ahora, es el momento, ya, por aquí sí, por acá no, como lo decía. Pero bueno, entonces, ¿quién era la tierra de Israel? Recuerden, Tierra Santa. Entonces tú tienes que reconocerte, o tú tienes que verte como esa Tierra Santa, que tú eres ese ser escogido por Dios, ¿sí? Donde Dios quiere obrar de manera gloriosa, poderosa y maravillosa, como yo siempre digo, para el bien de tu vida, de los tuyos. Atrévete, da ese paso, haz ese cambio. La vida en Cristo es maravillosa. Mucha gente le tiene miedo, le tiene temor. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que empezar a dejar ciertas cosas que no son agradables a Dios, pero piensan que son agradables. Como son agradables al mundo y lo malo es bueno, y entonces ese es ¿cómo se dice? La tendencia. Entonces se van por lo malo. Pero acuérdense que lo mejor es tener una vida total y completamente agradable a Dios. Así que ya saben, le damos gracias a Dios por este tiempo. Espero y deseo que sea útil en tu vida este mensaje, que te ayude a reflexionar y a ver, mientras tú le pides a Dios, a que veas el ejército que tienes detrás de ti. Ejército, solamente con esa palabra ustedes ya saben que es gente de guerra, gente que lucha por ti, por tu situación, por tu familia, pero tú tienes que ir al frente, ¿sí? Si están ellos atrás, tú tienes que ir al frente, pero delante tuyo va Dios. Así que agárrate de la mano de Dios, sujétete duro y no permitas que nada permita recibir, o que nada te impida recibir esa bendición que tiene Dios para ti. Así que ya sabes, Dios te bendiga, un abrazo y hasta pronto. Bye.